Eso es. Como les decía, vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales no exactas. Y para ello, ¿qué necesitamos? Para encontrar una ecuación diferencial no exacta, necesito encontrar un factor integrante. Ahora, ese factor integrante no necesariamente es único. Cada uno puede encontrar diferentes factores integrantes que hagan posible que la ecuación diferencial se convierte en exacta. Y alguno dirá, pero entonces, si yo lo convierto en exacta, ¿puedo resolver por el método anterior? Por los dos, cualquiera de los dos métodos. Claro que lo puedes hacer. Pero cuando nosotros hallamos el factor integrante, como te digo, hay diferentes formas de realizarlos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que es por simple inspección, y es medio complicado, ¿no? Uno dice, ¿y ahora cómo sé, cómo adivino? O como dice, ¿no? ¿Cómo adivino? ¿Cómo voy a saber qué es ese factor? Que yo le tengo que multiplicar a la ecuación diferencial para que se convierta en exacta. Lo que vamos a hacer es algo más sencillo para ustedes. Vamos a darle las formulitas, ¿no? De tal manera que ustedes puedan encontrar un factor integrante, de tal manera que lo podamos convertir en ecuación diferencial exacta. Pero no vamos a utilizar los métodos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar, vean, una vez que nosotros hayamos encontrado el factor integrante, vamos a utilizar estas expresiones, ¿m? Que seguramente ustedes lo deben haber visto en diferentes lugares, por ejemplo, la diferencial de un producto, la diferencial de un cociente, la diferencial de un logaritmo, vean, diferentes tipos de diferenciales, como pueden observar aquí, tenemos aquí como 11, que nos va a servir para que nosotros podemos reducirlo y podemos integrarlo directamente y así encontrar la solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si a mí, por ejemplo, en el ejercicio me salió así, muchas veces, si yo no puedo separar la variable, entonces tengo que representarlo o expresarlo de otra manera. Por ejemplo, vean aquí, yo tengo de esta forma y yo digo, esta, esta expresión yo lo puedo expresar también como una diferencial de un producto, como pueden observar aquí, ¿no? O si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo de esta manera, ¿no? Muchas veces van a chocarse así con este tipo, ¿no? Nos va a tocar así. Entonces, ¿qué hago? Vean, x diferencial de y menos y diferencial de x sobre x al cuadrado, también yo lo puedo expresar como una diferencial de y sobre x. Simplemente son equivalentes. Y cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos yo lo puedo expresar en su forma equivalente. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, pero por aquí, para esto, pues hay que tener cuidado. Hay que ver estas expresiones, trabajar con estas expresiones, de tal manera que yo pueda encontrar la otra expresión adecuada. Y alguno dirá, pero ¿por qué así? ¿Sabe por qué? Primero, que esto yo no voy a poder separar las variables. Y la otra, si yo lo pongo de esta manera, como ustedes saben, para poder encontrar la solución de la ecuación diferencial, ¿qué debo hacer? Debo integrar, ¿verdad? Bueno, no se nota muy bien, cambiaré de color. Debo integrar, debo integrar. Y cuando yo integro, ¿no? Cada uno de las diferenciales, yo digo, integral, como nosotros sabemos, también se le denomina antiderivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se va a eliminar antiderivada con derivada para que me quede solamente esta expresión. Solo para que me quede esto. Y ya está. Solucionado mi problema. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a hacer eso. Para eso, pues van a tener todo este tipo de expresiones con sus respectivos equivalentes para que lo puedan identificar, pues ya lo vamos a ver con los ejercicios también, para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué más? Fíjense, ahora les decía, si nosotros queremos hallar el factor integrante, lo podemos encontrar de esta forma. Vean. Como les decía, no es la única forma de poder encontrar, ¿no? Ustedes van a ver en algunos libros, ustedes van a encontrar de esta manera, ustedes lo encuentran así, por ejemplo,
Dice, para hallar el factor integrante, ¿no? Ustedes también lo van a encontrar de esta manera, ¿no? Así, ¿no? Para que puedan encontrar su factor integrante. Pero, como les decía, ¿no? Vamos a utilizar nosotros estas formulitas y de pasadita también ustedes utilizan las derivadas parciales, lo van a integrar y van a llegar a ese mismo resultado. ¿Qué hacemos entonces? Vean. Yo digo, para encontrar, yo aquí tengo tres fórmulas siempre que estén en función de una misma variable. Como habíamos dicho al principio, vamos a utilizar el mismo formato de esa ecuación diferencial en forma general que estaba dado m, ¿no? M de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a cero. Estamos utilizando eso, ¿no? Con ese formato, con ese tipo de ecuación diferencial, nosotros nos planteamos aquí las formulitas que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros teníamos de esta manera, ¿verdad? Un m, una función m, x, y, diferencial de x, más un n de x, y. Con este tipo de ecuación y formato es la que nosotros estamos trabajando aquí, ¿no? También recuerdan que me preguntaba desde uno de sus compañeros, ¿qué pasaba si yo la n lo pongo aquí y la m aquí? Podemos hacer de la misma manera, pero fíjense que debo conservar para la primera función con la diferencial de x, ¿qué debo hacer respecto de y? Con la otra función respecto de x, ¿verdad? Solo eso. Pero cuando nosotros trabajamos así ya no necesito eh, de buscar otra forma porque nosotros podemos ponerle cualquier, no son las únicas letras, ¿verdad? Podemos ponerlo cualquiera, ¿verdad? Bien, entonces fíjense, decimos la primera formulita, pues ya lo tenemos acá, ¿m? Que dice la derivada parcial de m respecto de y, derivada parcial de n respecto de x, todo sobre n, que viene a ser la segunda función. Para la segunda fórmula también de la misma manera, vean, ¿no? Derivada parcial, en este caso, de la función m respecto de x, menos la derivada parcial de n respecto de y, todo sobre n. Pero aquí lo que nos va a hacer, vamos a encontrar en función de una sola variable, ¿no? Luego vamos a ver, ya les voy a dar algunos otros ejemplos, cuando aparecen dos variables, ¿no? Acá, fíjense, también de la misma manera tengo otra opción. Yo puedo escoger cualquiera de los tres. Alguno dirá, pero ¿cuál me recomienda? En alguno de repente es que yo puedo tomar el primero y ya me salió el factor integrante. Alguno dirá, pero ¿qué significa salir? Significa que nosotros vamos a expresarlo en función de una sola variable. Aquí también de la misma manera. Por eso yo te digo, si no, eh, podía, ¿cómo se llama? Podía expresarlo de cada una de estas formas, ¿verdad? Y poder encontrar, como les decía, ese factor integrante, ¿no? Que al final o después, para poder encontrar la solución, debo recurrir a las expresiones que les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a utilizar esto y aquí tenemos las tres formulitas. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál voy a utilizar? Cualquiera de ellas, ¿no? Pero casi siempre, como nosotros hacemos, vamos a empezar con el primero. Si no sale con el primero, pues utilizamos el segundo y así sucesivamente, ¿no? Pero con los ejercicios los vamos a ver y lo van a entender muchísimo mejor. Veamos ahora. Entonces, ahora nosotros vamos a ver los ejemplitos. Aquí tenemos para que lo pueda identificar mejor, ¿no? Vean lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Primero, fíjense cómo yo lo puedo expresar. Miren, aquí no tengo, miren, yo no lo tengo como las otras formas que inicialmente las había planteado. Recuerdan lo que teníamos ordenadito, ¿verdad? Diferencial de x y luego teníamos otra función, diferencial de y igual a cero. Pero observan lo que está ocurriendo acá.
Ya no lo tengo así. Alguno dirá, pero yo lo puedo multiplicar por cada uno de ellos, luego lo puedo factorizar y llevarlo a eso. Si se puede, no hay problema. Pero sin embargo, también lo podemos hacer de la siguiente manera. Bien, yo digo, mire, esta ecuación que está expresada así, yo lo puedo expresar, vean. Aquí fíjense, este segundo factor, claro, mira, lo que yo voy a ordenar lo estoy haciendo pensando en las expresiones que anteriormente les había mencionado. Coloco el primer factor, aquí lo tengo. Y este XY, vean, lo voy a pasar a dividir. Este otro miembro lo voy a dejar ahí. Y este X cuadrado más Y cuadrado lo paso a dividir. Y yo busco esto de aquí, ven, X diferencial de Y más Y diferencial de X sobre XY. Yo voy a buscar aquí, observen, vamos a ir a, aquí un momentito, vayamos aquí, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿dónde está? Ah, aquí lo tengo, bien. Fíjense, aquí está, ahí lo tenemos. Fíjense, esta expresión yo lo puedo expresar también como una diferencial del logaritmo de x y. ¿Se dan cuenta? Y ya puedo encontrar su equivalente, vean. Por eso lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Simplemente lo que estoy haciendo. Fíjense lo que yo tengo aquí en el recuadrito. Lo que estoy haciendo es expresarlo por su equivalente, que es la diferencial del logaritmo de x y. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire, eso voy a llevar. Luego, ¿qué más? Teníamos otro de una diferencia de un cociente. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a nuestra ecuación. Y vamos aquí. Ahí lo tenemos. Vean acá. X diferencial de y menos y diferencial de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Todo lo que nosotros tenemos aquí, voy a expresarlo, que también lo tengo en la formulita. Vamos a nuestra fórmula. Veamos aquí que teníamos x diferencial de y menos y diferencial de x. Lo tenemos acá. Veamos. Aquí está, bien. Diferencial de arco tangente es x diferencial de y menos y diferencial de x. Esto ocurre siempre que, ¿no? Aquí vamos a ponerlo. Fíjense, siempre que nosotros tengamos de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense, y sobre x, arco tangente y sobre x me va, cuando yo derivo, ya la parte simplificada me va a dar de esa manera, ¿no? Entonces, vean, yo digo, entonces, pues lo que voy a hacer es simplemente poner su forma equivalente, como pueden observar aquí. Si yo tengo de esta manera, entonces lo expreso por esta diferencial. Ahora nos vamos al ejercicio, ya lo hemos identificado y lo tenemos ahí, vean. Y sobre x, ¿verdad? Lo mismo que teníamos arriba. Y vean lo que nos ha quedado. Esta expresión lo hemos expresado como una diferencial. Esta otra expresión lo hemos expresado como una diferencial. Y listo, ya está. Ahora, ¿qué hacíamos para encontrar la solución de la ecuación diferencial? Pues simplemente vamos a integrar miembro a miembro. Integramos miembro a miembro, como pueden observar aquí. Y entonces, integral con diferencial, ¿no? O antiderivada con derivada, y vean lo que nos está quedando. Nos ha quedado lo siguiente. Bien, logaritmo, arco tangente, ¿no? Claro, más la constante integración. Y ya está. Ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Y como les decía,
Es un principio, pues hay que reducir todo lo que se pueda. Yo puedo reducir esto todavía, vean. Si yo aplico la definición de logaritmos, ¿no? Aplico la definición de logaritmos aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, e elevado a todo el segundo miembro, como pueden observar aquí, será igual a xy sobre k. Pero esta k que está dividiendo, puedo pasar a multiplicar. Ahí lo tenemos. Y eso será la solución de la ecuación diferencial. ¿Mm? Estas ecuaciones diferenciales no exactas. Ahora quiero que observen otra cosa, vean aquí. Miren, así tal como está, por eso les digo, vamos a ver todos los tipos y ustedes van a ir identificando. Pero ¿cómo se identifica? La única forma de encontrar es pues mediante con práctica, ¿verdad? Practicando es la única forma de poder encontrar, porque uno dice, va haciendo y dice, ah, esto lo puedo resolver de otra manera, ¿no? O puedo utilizar tal método, pero si solamente hago pocos ejercicios, pues nunca me voy a dar cuenta. Si hago uno o dos, pues nunca me voy a dar cuenta, ¿verdad? Bien, vamos a ordenarlo. Aquí lo tenemos, vean, vamos a ordenar, vamos a volver a copiar lo mismo, vean, aquí lo tenemos. Y por eso les digo, ustedes cuando van resolviendo, inclusive apaguen su micrófono, por favor. Ustedes van a ver que en algunos casos, ¿no? Ese mismo ejercicio o esa misma ecuación diferencial se puede resolver. Ingeniero, Inge. Sí, sí, dígame. Les decía de que podíamos resolverlo, ¿no? Podíamos resolverlo de esta manera. ¿Mm? Nosotros lo podemos ordenar, como pueden observar. Y fíjense, así tal como está, vean, yo digo, vean acá, yo tengo un x cubo, tengo un x cuadrado, acá tengo otro x cubo. Yo voy a factorizar un x al cuadrado, ¿no? Yo factorizo ese x al cuadrado. Cuando yo factorizo, vean, este x al cuadrado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues simplemente, vean, aquí solamente me queda x, aquí solamente me queda y aquí solamente me queda x al cubo, ¿no? Nada más. Entonces, ahora, voy a ordenarlo, ¿no? Yo digo, esto ya me parece conocido, el que estamos observando, ¿no? Me parece conocido porque hace rato, vean, nosotros lo hemos utilizado en una de las formulitas, ¿cierto? En una de las expresiones. En el denominador nosotros teníamos un xy y nos iba a formar algo parecido a lo que nosotros estamos buscando. Si yo saco un xy de aquí, ¿qué me va a quedar? Un x cuadrado, ¿verdad? Como tenemos aquí. Entonces vean ahora, como nosotros lo tenemos en esta forma, entonces yo digo voy a pasarlo a dividir, ¿no?
Ya está. Y vean lo que me ha quedado, ¿no? Simplemente cuánto me está quedando aquí, me está quedando un... Si saco un x cuadrado que me queda, un x cuadrado que me queda, un x cubo y, ¿verdad? Entonces, em, ya lo tenemos, vamos aquí. Y ahora vean, esto es lo que me ha quedado. Y cuando ya lo tengo reducido, ¿no? Entonces yo digo, esto, apaguen su micrófono. Y como les decía, vean lo que tenemos aquí y nosotros podemos llevarlo a esta expresión ya conocida, ¿no? Vean, diferencial de todo esto dice que es el logaritmo de y sobre x, lo que teníamos en la fórmula anterior. Y esto de aquí, vean, esto ya es más conocido, más sencillo de expresarlo como una diferencial, ¿verdad? Si yo lo pongo así, ¿no? Diferencial, para que me pueda salir este x cuadrado, ¿qué debe ocurrir? O primero lo integro y luego, bueno, ya lo puedo verificar, vean. Este x cuadrado será x cubo sobre 3, ¿verdad? Aquí vean, x cubo sobre 3. Y algunos dirán, pero ahora observen, si nosotros lo derivamos, ¿qué va a ocurrir? El 3 baja adelante, 3x cuadrado sobre 3, ¿verdad? De esa manera. Entonces, fíjense, voy a tener lo mismo. Entonces, como ya lo tenemos, ¿qué hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer, simplemente pues vamos allá a la integral de cada uno de ellos, ¿no? Integramos cada uno de ellos, antiderivada con derivada, voy a mejorar esto, antiderivada con derivada, y vean, ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Repito, algunos dirán, pero esto yo lo puedo hacer de otra manera. El tipo o la forma como tú puedas observar, cómo tú puedas identificarlo sobre todo, ¿no? Como les digo, una vez que terminemos esto, voy a darles, ahora una vez que acabemos, les voy a dar la práctica y ustedes identifiquen qué tipo de ecuación diferencial es y le aplican el método que corresponde, ¿no? Bien, sigamos entonces. Vean ahora. Ahí tenemos otro. Mira, todo lo que estamos haciendo, bueno, voy a volver otra vez al anterior. Todo lo que estamos haciendo, les decía que nosotros vamos a llevarlo a estas formas ya conocidas, ¿no? Todas estas formulitas, por eso les digo, esto hay que tenerlo como un formulario. Nosotros lo tenemos como formulario y a partir de ahí, como lo vamos a tener a la mano, entonces yo identifico o más o menos a lo que se parece, voy a representarlo de cualquiera de estas formas que se pueden presentar, ¿no? Miren que todavía no estamos hallando el factor integrante, solamente estamos utilizando estas expresiones, ¿no? Estas que tenemos aquí, estas estamos utilizando para convertir a una expresión equivalente, ¿no? Bien, sigamos entonces. Veamos ahora más ejercicios. Y ahora fíjense lo siguiente. Ya hemos visto eso. Aquí tenemos otro. Ahora alguno dirá, pero ¿cuándo sé que tengo que aplicar? Mira, vean en el ejercicio anterior, mira, las diferenciales estaban repartidos por todos lados. Y normalmente, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Pues teníamos toda una función diferencial de x, toda otra función diferencial de y, ¿verdad? En cambio, no, acá mira, completamente todos repartidos, ¿no? Ahora vamos a llevar a la forma que les estaba diciendo, ¿no? Vamos a ordenar, lo vamos a ordenar, veamos. Ordenamos y nos va a quedar de la siguiente manera.
arcoseno, ahí lo tenemos, no estamos tocando para nada. Aquí vamos a repartir, vean, x diferencial de y sobre todo el denominador, ahí lo tengo, más dos veces toda esta expresión sobre la raíz. Pero ¿qué va a ocurrir? Vean, la raíz se va con la raíz, que me queda 2 coseno de y, diferencial de y, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Pero todavía, digamos, a ver, ¿qué más hago? Mira, yo tengo una diferencial de aquí, tengo otra diferencial, ¿no? Pero si yo tomo estos dos, fíjense, si yo tomo estos dos, también lo puedo expresar como esta diferencial. Diferencial de un producto, ¿no? Dice, la diferencial, o sea, estos dos términos, yo lo puedo expresar como una diferencial. Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa con el coseno de y? Aquí, fíjense, no hay ningún problema porque ya tengo la diferencial de y. No pasa absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo, vean, aquí, ¿no? Tengo estos dos términos y yo digo, lo puedo expresar como una diferencia, ¿no? Y la diferencial precisamente va a estar dado por lo siguiente. Nosotros vemos aquí y entonces yo digo, a ver, aquí tengo una x, vean, y la diferencial, pues, de arcoseno es precisamente esto que están viendo aquí abajo, ¿no? Entonces será la derivada de x por arcoseno de y. Podemos probarlo, ¿no? Derivada del primero, derivada de x es 1, acompañado por el segundo, arcoseno de y por la diferencial de x, más el primero, que es arcoseno de y, el primero, que es x, por la derivada de arcoseno. ¿Cuánto es la derivada de arcoseno? 1 sobre raíz de 1 menos y, pero al cuadrado. Y fíjense que cumple nuestra condición. Vean cómo vamos trabajando en forma inversa. ¿Se dan cuenta? Bien. Y entonces, bueno, acá esta otra expresión, esta función trigonométrica ya está en función de y, bueno, ahí ya no tenemos ningún problema. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente integramos, ¿no? Nosotros integramos y vamos a tener, al integrar, ven, cada uno de los términos, antiderivada con derivada, ya me quedó solo esto. Dos veces integral de coseno, bueno, ya no es ningún problema. Y entonces ahí, mire, hemos llegado a la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Todo esto resolviendo con las expresiones anteriormente mencionadas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Hola, ¿me pueden escuchar, verdad? ¿O estoy hablando solito? Hola. Aló, Inge, sí, se lo escucha. Lo Ah, escucho ya, bien. ya. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ven, vamos ahora a ver lo siguiente. Por si acaso, si se corta, en cualquier momento ingresan al siguiente enlace, ¿eh? Vean lo siguiente. Tenemos otro ejercicio aquí. Aquí vamos a hallar el factor integrante, vean, ¿no? Vamos a encontrar el factor integrante donde tenemos esta función, vean, tenemos esta ecuación diferencial, tenemos una función aquí con diferencial de x, tenemos otra función con diferencial de y. ¿Recuerdan lo que hacíamos al principio? ¿Qué hacíamos? Nosotros vamos a verificar primero si esto es exacta o no es exacta. ¿Qué hacíamos? Hallábamos aquel que estaba con la diferencial de x. Para nosotros, eso era nuestra diferencia, perdón, nuestra función m. Y el otro era nuestra función n, ¿verdad? Entonces, veamos ahora. Yo digo, voy a hallar la derivada parcial de m respecto de y. Vamos aquí. Aquí yo tengo el cuarto logaritmo natural de x. La derivada parcial, mira, mi variable es y, ¿verdad? Entonces, esto simplemente será 0. Menos, ahí lo tenemos. ¿Qué variable voy a derivar? Simplemente será y. 3 por 2 será 6, 6xy cuadrado. Ahí lo tenemos. Menos 6xy cuadrado. Hallamos la otra derivada parcial, que ahí lo tenemos, ¿no?
Decimos, ahora sobre respecto de quién, respecto de x. Decimos derivada parcial de n respecto de x. X será mi variable. 2 por 3 será 6, xy cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, miren que son similares, pero no son iguales. El hecho que esto sea, mira, el número y las variables, mira, son iguales, pero eso no significa de que estos dos